Buen día, compañeros y asesor. Mi nombre es Miguel Ángel Isamar Ramírez y estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy cursando la materia en Derecho Procesal Penal. A continuación les voy a presentar el reto número 1 que lleva por nombre ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Con base en la lectura, la revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, del autor Máximo Langer. Les daré respuestas a las preguntas solicitadas. Pregunta número 1. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? El autor acuña el término difusión desde la periferia para proponer un nuevo modelo teórico que desafía las explicaciones tradicionales de la literatura sobre trasplantes legales y difusión de políticas públicas. Tradicionalmente, la academia sostenía que las leyes y las ideas se expanden en dos formas principales. La primera es dinámicas, estrictamente domésticas. Estas son respuestas internas de cada país a problemas similares. La número 2 es difusión desde el centro, un modelo unidireccional y geográfico donde las leyes y normas se producen en los países centrales, ya sean los países desarrollados del norte o de occidente, y se imponen o emulan en los países periféricos, ya sean los países en desarrollo o en países del sur. Cuando Langer afirma que las reformas se difundieron desde la periferia, se refiere a que los autores intelectuales, promotores cruciales y emprendedores legales de esta revolución procesal fueron abogados y expertos latinoamericanos de países periféricos y semiperiféricos y no actores de los países centrales. El autor identifica dos dinámicas geográficas en este proceso, las cuales son las siguientes. La primera es difusión horizontal o semi-horizontal. Las ideas y códigos se propagaron directamente entre los propios países periféricos de la región, apoyados por una presión de grupos o efecto cascada a medida que más países adoptaban este modelo. La número 2 es difusión triangular. Los actores latinoamericanos formularon las ideas y generaron alianzas estratégicas con actores de los países centrales, convenciéndolos de las virtudes de la reforma. Así el flujo de la idea legal no fue de norte a sur, sino que comenzó en el sur, subió al norte para captar recursos y legitimación y regresó estructurado hacia el resto del sur. Pregunta número 2. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Langer adoptó la terminología y las distinciones utilizadas por los propios reformadores latinoamericanos para contrastar ambos sistemas. El primero es códigos inquisitivos. Este es un sistema tradicional. Son característicos de la legislación histórica de Hispanoamérica. Estos procesos se definen por la concentración de funciones y la falta de transparencia. En este sistema no hay una separación clara entre quien investiga y quien juzga, recayendo habitualmente el peso de la investigación preliminar en la figura del juez. Asimismo, son procesos predominantes escritos, burocráticos, secretos o de baja transparencia, con mecanismos rígidos que limitan las salidas alternativas y restringen los derechos del imputado frente al poder del Estado. Segunda, códigos acusatorios o adversariales.
Estos son introducidos de forma masiva durante la ola de reformas. Sus rasgos principales son separación de funciones. Se distingue claramente la tarea de investigación de la de juzgamiento. La investigación preliminar se pone en manos del ministerio, o sea, la fiscalía, quitándosela al juez. Oralidad y publicidad. Las etapas principales y los juzgamientos se realizan mediante juicios orales y públicos, aumentando radicalmente la transparencia y mecanismo de simplificación y salidas alternas. Estos se otorgan el principio de discreción fiscal y se permite la negociación y formas alternativas de resolución de conflictos para evitar que todos los casos vayan a un juicio mucho más largo. Garantismo y rol de las partes. Estas expanden significativamente los derechos del imputado durante la investigación y frente a la policía. Se contempla la participación popular como son los jurados y se le otorga un rol mucho más atractivo y protegido a la víctima dentro del proceso. Siguiente pregunta. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la forma y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? La relación entre los actores internacionales y la red local no fue de subordinación o imposición imperialista, sino de convergencia estratégica de intereses coordinada por los reformadores del sur. Los actores internacionales influyeron principalmente en las siguientes maneras. Primera, alineación de objetivos y financiamiento. Las agencias internacionales como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y diversos bancos internacionales buscaban activamente vías para fortalecer los sistemas legales en Latinoamérica con el fin de promover la democracia, la estabilidad institucional y el desarrollo económico tras las dictaduras de la región. La red de abogados latinoamericanos supo venderles la idea de que reemplazar los códigos inquisitivos por los acusatorios era la herramienta perfecta para alcanzar precisamente esos objetivos. Al convencerlos, los actores internacionales inyectaron masivos recursos financieros y apoyo logístico para la red. Segundo, legitimación y presión transnacional. El respaldo de instituciones del centro dotó a la red de expertos locales con un enorme prestigio y autoridad científica. Esto facilitó que los activistas pudieran presionar a las élites políticas e institucionales domésticas de sus respectivos países. El tercer punto es activación del modelo triangular. Los actores internacionales funcionaron como amplificadores. Una vez que adoptaron la agencia diseñada originalmente por los activistas latinoamericanos, utilizaron su peso político, su capacidad de promoción y sus condicionamientos financieros para diseminar e impulsar estos nuevos códigos en otros países de la región, consolidándose la expansión de la red y acelerando el efecto cascada en todo el continente. En mi opinión, la relación entre el análisis teórico de Máximo Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal de 2008 en México es directa y profunda. El caso mexicano representa una de las manifestaciones más claras y complejas del fenómeno de la difusión desde la periferia y de la transición del sistema adquisitivo al acusatorio que el autor describe. México, como parte del efecto cascada y la presión del grupo regional. Esto es cuando México aprobó su reforma constitucional en el año de 2008. El país ya llegaba tarde a las olas de las reformas latinoamericanas. Como señala Langer, para el año 2007, cuando se publica originalmente su texto, 14 países de la región ya habían transformado profundamente sus sistemas procesales penales.
México operaba bajo un sistema mixto que en la práctica cotidiana mantenía vicios profundamente inquisitivos. Estos son procesos predominantes escritos, delegación de funciones de los jueces en secretarios, opacidad y una presunción de culpabilidad de facto. La reforma del año de 2008 en México se explica en gran medida por la presión de grupos y la emulación regional que describe Langer. Al ver que el resto de América Latina avanzaba hacia la modernización y la democratización de la justicia, el Estado mexicano se vio forzado a reconocer la ineficiencia crónica y el déficit de debido proceso de su propio sistema para alinearse a la tendencia continental. La implementación de la reforma en México evidenció de forma nítida la existencia de la red de expertos activistas. Esto a nivel nacional. La reforma no nació como un decreto espontáneo de la clase política tradicional, sino que fue impulsada por empresarios legales, académicos, barras de abogados, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación que tradujeron las ideas de la red latinoamericana al contexto mexicano. Figuras y centros de pensamiento de la periferia, incluyendo el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, capacitaron a operadores mexicanos y asesoraron técnicamente la redacción del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que eventualmente unificaría el sistema en el país. Esto demuestra que la autoridad intelectual proviene de este entramado de expertos activistas del sur. El proceso mexicano es un ejemplo de manual de la difusión triangular que conceptualiza Langer. Tras la aprobación de la reforma en el año de 2008, el gobierno de México y los activistas legales consolidaron una alianza estratégica con actores del centro, específicamente con los Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida. A través de agencias como lo es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el gobierno estadounidense inyectó cientos de millones de dólares en México con un objetivo claro: financiar la capacitación de fiscales, jueces, policías y defensores públicos en las técnicas del sistema acusatorio. Sin embargo, la esencia del sistema adoptado, orientada al derecho continental reformado y a las garantías de los derechos humanos, no fue una imposición norteamericana directa de la ley común, sino la adopción del modelo que la red latinoamericana ya había refinado y validado ante los ojos de los financistas internacionales. En conclusión, la reforma penal mexicana del año de 2008 confirma la tesis de Langer. La periferia puede ser un motor de innovación legal global. En México, el cambio constitucional de un sistema inquisitivo a un acusatorio adversarial, caracterizado hoy por los juicios orales, la presunción de la inocencia, los mecanismos alternativos de la solución de controversias y la separación de funciones entre investigar y juzgar, fue la réplica de un terremoto jurídico ideado por juristas latinoamericanos. Aunque México fusionó esta reforma con un fuerte componente de seguridad pública, esto es, introduciendo figuras controversiadas como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa, que chocan contra el espíritu garantista original, el diseño de su justicia oral pública es hijo legítimo de la revolución legal que Langer identificó y que se propagó desde los márgenes del mapa jurídico tradicional.